Una niña de 14 años fue apostada en una partida de póker como si fuera un objeto. Su padrastro, Marvin, borracho y sin alma, la entregó entre risas frente a un pueblo que miró y cayó. Pero Hank, el ranchero que la ganó, no fue el monstruo esperado, sino el único que se atrevió a romper el silencio. Y solo escuchen cómo esa apuesta sucia se convirtió en el inicio de una historia de justicia, redención y un inesperado final que emociona. En los confines del oeste de Texas, donde la tierra se agrieta bajo el sol y los días terminan con humo de tabaco y naipes sobre la mesa, hay lugares donde la justicia llega tarde o no llega nunca. El Silverjack, un salón ruidoso, manchado de años y desilusiones, era uno de esos sitios. Aquella noche, Hank Dillard, ranchero de pocas palabras y mirada apagada, estaba en su rincón habitual. Tenía 45 años y el cuerpo fuerte, pero la esperanza vacía. Años atrás, un accidente con una res lo había dejado sin posibilidad de tener hijos, y desde entonces solo hablaba con sus caballos y con el viento. Jugaba al póker por costumbre, no por deseo. Y sin embargo, esa noche, el destino tenía otras cartas para él. Frente a él se sentó Marvin Hale, un hombre conocido por sus deudas y por la sombra que dejaba tras de sí. Vestía mal, olía a rencor y hablaba fuerte para que no se notara el miedo. Lo habían echado de casi todos los ranchos del condado, pero en el Silverjack aún encontraba una silla y el mismo público dispuesto a mirar sin intervenir. La partida avanzó entre miradas cansadas y risas huecas. Marvin perdía y bebía más. Cuando le quedaron solo un par de monedas y un encendedor, soltó su última apuesta con una carcajada que heló el aire. «Mi hijastra», dijo, arrastrando las palabras. «Ellie, quien gane, se la lleva». Hubo un silencio, uno denso, pegajoso, como polvo en garganta seca. Nadie protestó, nadie se levantó. Solo se escuchó el ruido de una carta sobre la mesa. Algunos sonrieron, otros bajaron la mirada. Hank no respondió, solo siguió el juego, quizás por costumbre, quizás por inercia, o tal vez por algo que ni él mismo comprendía en ese momento. Ganó la mano con un full de reinas. Marvin alzó los brazos como si acabara de ofrecer una vaca en subasta, y llamó con un silbido. Desde la puerta trasera apareció ella, Ellie, 14 años, con un vestido viejo que parecía más grande que ella, el cabello suelto y sucio, y unos ojos que no preguntaban, solo temblaban. No hizo ruido, no dijo nada, se quedó quieta, como quien ha aprendido a no existir cuando el mundo es cruel. Uno de los presentes la empujó con suavidad hacia el centro del salón. Marvin se rió otra vez, satisfecho con su espectáculo. Todos miraban, nadie hacía nada, nadie decía nada. Y Hank se levantó. Caminó hacia la muchacha, la miró unos segundos sin expresión, luego bajó la vista, tomó su sombrero y con voz seca, dijo, «Vamos». Ella lo siguió. Las puertas del salón se cerraron tras ellos, y el silencio que quedó no fue de alivio, sino de cobardía. Aquella noche, en ese rincón de Texas, se jugó una mano que nunca debió jugarse. Y aunque nadie lo sabía aún, ese momento lo cambiaría todo. Ellie no hablaba. Desde el momento en que cruzó el portón del rancho Dillard, se volvió aún más pequeña. Caminaba pegada a las paredes, evitaba los ojos de Hank y se refugiaba en el silencio como si allí pudiera desaparecer. Dormía en el pajar, sobre un montón de heno que ella misma acomodaba en un rincón oscuro. Rechazaba la cama de huéspedes que él le había preparado, como si no se sintiera digna de ocuparla o como si no pudiera confiar en que no le fuera arrebatada. Comía poco, unas cucharadas de estofado, a veces ni eso. Si Hank entraba en la cocina mientras ella comía, dejaba la cuchara a un lado y bajaba la cabeza. No por miedo a él, Hank no alzaba la voz, no se acercaba sin anunciarse, no cruzaba líneas, sino por el miedo que venía de más atrás, de otra parte. Un miedo que no conocía palabras. Hank tampoco hablaba mucho. No era hombre de discursos y menos en medio de esa culpa que lo pesaba como plomo.
Se repetía que solo había querido sacarla de aquel entorno sucio y desalmado, que le había hecho un favor. Pero cada vez que la veía encogida en el granero o caminando descalza por no atreverse a pedir zapatos, sabía que no bastaba con sacarla, porque no sabía qué hacer con ella. No sabía cómo sanar a alguien cuando uno mismo estaba roto. Una noche, cuando la luna apenas se asomaba entre los árboles, Hank salió a buscar herramientas olvidadas cerca del granero, y escuchó un sonido leve. Se detuvo. Era un sollozo casi invisible, como si la misma tierra lo absorbiera. Siguió el sonido hasta la parte trasera del granero, donde Ellie estaba sentada en el suelo abrazando algo entre sus brazos. Era una muñeca, hecha de paja atada con hilo. Le hablaba en susurros, palabras ininteligibles, tal vez inventadas o tal vez reales solo para ella. Como si consolara a alguien, o como si necesitara ser consolada. Hank retrocedió sin hacer ruido. Esa imagen, la niña abrazando una muñeca sin rostro, sola en la oscuridad, se le quedó en la cabeza como una espina. No pudo dormir. Al amanecer, ensilló su caballo y fue al pueblo. Buscó al sheriff en la oficina del juzgado, decidido a encontrar una solución legal, a entregar el caso a alguien que pudiera ayudar. Quería hacer lo correcto, por fin. Pero cuando explicó lo sucedido, el sheriff lo escuchó sin sorpresa. Era un hombre con barriga redonda, botas limpias y una sonrisa torcida que rara vez decía algo bueno. «Mira, Hank», dijo mientras apoyaba los pies sobre el escritorio, «no es ilegal tener a una muchacha bajo tu techo. Tú hiciste la apuesta, nadie te obligó. No la quiero como parte de una apuesta, quiero que esté a salvo», dijo Hank, conteniendo el impulso de levantar la voz. El sheriff soltó una risa corta y seca. «Entonces cuídala, porque si tú no la quieres, Marvin sí va a venir por ella, y la próxima vez no la va a traer de regreso». Eso fue todo. Esa noche, Hank no se acostó. Se sentó en su viejo sillón de cuero, frente al fuego, con la escopeta descargada sobre las piernas, no como amenaza, sino como símbolo. No podía dejar de pensar en Ellie, en lo que había visto, en lo que no sabía y en lo que podía intuir. Pero por primera vez en muchos años no sintió solo culpa. Sintió rabia. Una rabia quieta, sorda, pero viva. Después de aquella noche frente al fuego, algo se movió dentro de Hank Dillard. No fue un cambio violento, ni impulsivo. Fue como el deshielo tras un invierno demasiado largo, lento, silencioso, pero inevitable. La rabia que había sentido no se apagó, pero se transformó en una decisión. Al día siguiente, con sus propias manos, empezó a preparar el cuarto de huéspedes para Ellie. Quitó el polvo, reparó las cortinas, limpió la cómoda y le puso sábanas nuevas, de las que su difunta esposa había bordado años atrás. Dejó en la mesita una lámpara, una libreta y un lápiz. No dijo nada cuando ella lo vio hacerlo. Solo abrió la puerta y le hizo un gesto para entrar. Ella dudó. Miró el cuarto, luego a él, luego de nuevo al cuarto, y al final asintió con timidez. Esa noche durmió bajo techo. Días después, Hank la llevó al médico del pueblo, el viejo doctor Rollins. Ellie no dijo ni una palabra en la consulta, pero dejó que la auscultaran, que le tomaran la presión, que la escucharan respirar. Cuando salieron, Hank le compró una botella de leche y un paquete de galletas en la tienda. No por caridad, sino por respeto. Era la primera vez que ella aceptaba algo sin mirar al suelo. Poco a poco, Ellie comenzó a hablar. No mucho. A veces una palabra, a veces una frase corta. Su voz era baja, como si no confiara todavía en que podía ser oída sin consecuencias. Pero Hank la escuchaba con atención, sin prisa. Nunca la interrumpía ni le pedía más de lo que quisiera contar. Y un día, sin que él lo esperara, le habló del pasado. A veces me hacían bailar, en la sala, cuando Marvin tenía visitas. No levantaba la vista. Decían que era divertido. Yo no entendía. Solo hacía lo que me pedían. Hank sintió cómo se le encogía el pecho. No dijo nada. Solo se levantó, salió al corral y se quedó ahí un buen rato, con la mirada fija en las montañas hasta que logró calmarse. Desde entonces, todo lo que hizo fue por redención,
porque entendió que su deuda con ella no era por la apuesta, ni siquiera por lo que había permitido en silencio aquella noche en el salón. Era por cada vez que alguien como él, un adulto, un vecino, un testigo, había callado, mirado hacia otro lado o pensado que no era su problema. Empezó a enseñarle cosas, primero a montar a caballo. Ellie tenía buen equilibrio y aprendía rápido. Luego, le enseñó a leer con los libros viejos que guardaba en un baúl. Ella adoraba las historias. Leía despacio, con el dedo siguiendo las palabras, pero cada página la hacía sonreír. Con la llegada de la primavera, el rancho se llenó de sonidos nuevos. Pájaros entre los árboles, el galope de los potros jóvenes, el chisporroteo de pan sobre la sartén, y entre todos esos sonidos, algo más, la risa de Ellie. No era constante, a veces se apagaba tan rápido como venía, pero cuando aparecía, llenaba la casa con una luz que Hank no recordaba haber sentido desde hacía años. Una tarde, mientras descansaban a la sombra del roble detrás del granero, Ellie lo miró y preguntó con la naturalidad de quien lleva días madurando una duda. «¿Tú, por qué no tienes hijos?» Hank tragó saliva. Esa pregunta lo alcanzó de frente. No podía mentirle. «Dios no me los quiso dar», respondió con una tristeza suave, resignada. Ellie se quedó en silencio un momento. Luego, estiró la mano y le tocó los nudillos con la punta de los dedos. Fue un gesto pequeño, pero firme. «Entonces yo seré la tuya». Hank no supo qué decir. Sintió que algo se deshacía dentro, como si por fin pudiera dejar de cargar una pena que lo había acompañado demasiado tiempo. Asintió, sin palabras, con los ojos húmedos y el alma temblando. No necesitaban firmar nada aún, no necesitaban promesas grandes, solo aquella frase sencilla, dicha con voz clara y sin miedo. Era el inicio de algo verdadero. Pasó poco más de un mes desde aquella tarde bajo el roble, cuando Ellie le dijo a Hank que quería ser suya, no por deber, sino por elección. Desde entonces, la vida en el rancho se volvió distinta, no perfecta, pero viva. Ellie ya dormía en su cuarto con la puerta abierta, hablaba con los animales como si fueran viejos amigos, y a veces tarareaba mientras lavaba los platos. Hank, por su parte, se sorprendía sonriendo sin razón. Había aprendido a escuchar sin interrumpir, a enseñar sin imponer, a querer sin miedo. Pero el pasado, cuando se niega a morir, siempre encuentra forma de volver. Una tarde polvorienta de julio, el ruido de un motor viejo rompió la calma del rancho. Desde el porche, Hank vio la camioneta de Marvin Hale acercarse, dando tumbos entre los baches del camino. Era la misma carcacha oxidada de siempre, pero el hombre que bajó de ella parecía aún más deteriorado que antes. Marvin venía tambaleante, con una sonrisa torcida y los ojos enrojecidos. El calor no era excusa, su voz arrastraba arrogancia y amenaza. «Vine por lo mío», dijo, plantándose al pie de la escalera del porche. «Donde están mis cosas, también está mi derecho». Hank ya lo esperaba, sentado en su vieja mecedora, con la escopeta descargada cruzada sobre las piernas y la mirada como acero fundido. No se levantó enseguida, no hizo aspavientos, pero cuando habló, su voz sonó como trueno bajo control. «Ella no es tuya, y nunca lo fue». Marvin rió con desprecio, dio un paso más. «¿Ahora te crees juez? ¿Santo? ¿Padre?» Hank se puso de pie, bajó un peldaño y antes de que Marvin pudiera decir otra palabra, le soltó un solo golpe. No fue un acto de rabia, sino de límite, un golpe que no nacía del odio, sino del hartazgo, del peso acumulado de todos los silencios que él mismo había guardado, de todos los ojos que no quisieron ver, de todas las bocas que no supieron decir basta. Marvin cayó al suelo, y no se levantó con valentía. Se arrastró hacia su camioneta bajo la mirada atenta de varios vecinos que ya se habían acercado a ver qué ocurría. Nadie lo ayudó, nadie lo defendió. El sheriff llegó tarde, o tal vez fingió llegar tarde. Cuando se acercó, lo único que dijo fue:
Es hora de que este hombre desaparezca por un buen tiempo. Y así fue. Marvin Hale fue llevado del pueblo sin aplausos, sin respeto y con el escupitajo de un granjero viejo que dijo lo que todos pensaban. Más valía nunca haber vuelto. Semanas después, Hank comenzó los trámites legales. No fue fácil, pero lo logró. Con el apoyo del nuevo pastor, de la maestra del pueblo y de algunos vecinos que decidieron no callar más, Ellie fue adoptada legalmente por Hank Dillard. Ya no era la muchacha del salón ni la niña sin nadie. Ahora tenía nombre completo, habitación propia, libros, una bicicleta roja y un lugar donde crecer. La inscribió en la escuela del condado. Aprendió rápido, no por obligación, sino porque quería comprender el mundo con ojos nuevos. Y los años pasaron. Cuando cumplió 18, la iglesia del pueblo se llenó. No porque fuera una fecha especial para todos, sino porque todos querían verla. Ella se había ganado su respeto con esfuerzo, ternura y una fuerza tranquila que no se imponía, pero tampoco se rompía. Ese día, Ellie subió al altar con un vestido azul claro y una carpeta en la mano. Leyó un discurso que había escrito sola. Habló de segundas oportunidades, de dignidad, de esperanza y de un hombre que nunca la llamó hija, hasta que ella lo decidió así. Hay personas que te salvan con palabras, dijo, con voz firme, otras con gestos, pero él me salvó con silencio, con paciencia. Él nunca me preguntó por qué estaba rota, solo esperó a que empezara a repararme. Por eso, hoy yo lo llamo papá, y con orgullo llevo su apellido. Hank no lloraba, pero apretaba los labios con fuerza, con las manos sobre las rodillas, como si sostuviera todo su pasado entre los dedos y le diera permiso, por fin, de soltarse. Nadie en el condado volvió a hablar de aquella apuesta como una vergüenza, porque de lo más sucio que puede hacer un hombre, pueden hacer algo limpio, algo digno. Y nadie volvió a subestimar el corazón de un hombre que no pudo tener hijos, ni la fuerza de una niña que se levantó de las cenizas para convertirse en mujer. Ellie y Hank no compartían sangre, compartían algo más fuerte, una promesa callada de nunca volver a mirar hacia otro lado.